Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 29. Un roce de cemento contra algo atrajo la atención de Ochako hacia su lado izquierdo. Toga había salido disparada a la izquierda en una fracción de segundo, cuando nadie la miraba directamente, supuso Ochako. Detuvo su carrera por la cima de una pequeña colina hecha de escombros de cemento, al haber sido atrapada. Toga miró fijamente a Ochako y Mina mientras se encontraban hombro con hombro y frunció el ceño profundamente. Ochako realmente no sabía qué pasaba por la cabeza de Toga. Era como si se esforzara por no ver las cosas como realmente eran. Tal vez lo era. Había conocido a otro rubio que ignoraba voluntariamente cómo funcionaba el mundo y quería imponer su voluntad a los demás porque se sentía agraviado por todo y todos a su alrededor. Toga podría no haber sido diferente. Pero entonces, ¿por qué obsesionarse tanto con ella? Esta era solo la tercera vez que Ochako veía a Toga, pero necesitaba que fuera la última. Necesitaba buscar a Izuku para protegerlo del caos que había arruinado el distrito Camino tan rápidamente. Cuanto más la detuviera Toga, mayor sería la probabilidad de que encontrara a Izuku herido sin remedio o ya muerto. No podía permitir que eso sucediera. ¿Y si eres tú a quien le han lavado el cerebro?, dijo Ochako, usando su don sobre sí misma y abalanzándose sobre Toga por los aires. La expresión de Toga se deformó por la sorpresa y la confusión. Apuesto a que finges ser una niña mansa cuando estás cerca de esos villanos. Ochako recuperó la gravedad en el último segundo y le dio una patada a Toga justo en medio de la espalda mientras se giraba para esquivarla, haciéndola rodar por los aires calle abajo. Aterrizó donde Toga había estado, encima del montón de escombros. Así es como se sobrevive en ese mundo, ¿verdad? Sé lo que es estar rodeada de chicos y hombres que son más grandes que yo, más fuertes que yo, y es difícil actuar como si fuera igual a ellos, pero el papel que finges de ser una colegiala ruborizada que no hace nada malo es simplemente repugnante. Ochako sintió la ira abrasadora en el pecho y vio cómo Toga se ponía de pie tambaleándose tras quedar aturdida por la patada que la había derribado a la calle. Eres una asesina, me acosaste a mí y a mis amigos, y eres una hipócrita si crees que no me caes bien porque me criaron con prejuicios, o cualquier tontería que creas cierta. No me caes bien porque eres una villana mentirosa y manipuladora, y si piensas diferente, te estás mintiendo a ti misma. Un sofoco de dolor surgió del lóbulo de su oreja y luego se trasladó a su mejilla en una larga y delgada línea de calor abrasador mientras su piel se desgarraba. Ochako se apartó, pero la siguió mientras se agachaba. Se llevó la palma de la mano a la mejilla y sintió humedad, y la apartó para confirmar sus temores. La sangre le cubría la palma, y más le corría por la mandíbula y el cuello hasta la camisa. Al girarse, Ochako vio una figura alta y ágil agachada sobre el asta de la bandera en la que Toga había aparecido antes, sus bufandas ondeando al viento, que iba y venía con voluntad propia. La mirada penetrante del asesino de héroes se posó sobre Ochako, y ella se quedó paralizada. Era un fenómeno que muchos habían experimentado, incluido Izuku, una de las personas más valientes que conocía. La simple mirada de Stein tenía el poder de paralizarte en el acto. Izuku había descubierto que el don del asesino de héroes le permitía paralizar a la gente si bebía su sangre, pero esto parecía ser una simple reacción de miedo, ya que Stein aún no se había acercado a ella. Ochako quiso llamar a Mina para advertirla, pero no le salían las palabras que quería decir. Stein había matado héroes de verdad con facilidad. ¿Qué posibilidades tenían dos chicas de instituto? Y Miko Toga, dijo Stein, irguiéndose en la punta del asta de la bandera con la misma comodidad con la que pisaba tierra firme. He decidido que este desastre ya no me interesa. Olmid prevalecerá pronto, y pienso desaparecer mucho antes. La alternativa es ser encarcelado de por vida. Lo mismo te aplica a ti. Acudiste a ese desgraciado niño y a su carnaval de locura por la atracción que sentías por mi nombre y mis acciones.
Puedes acompañarme mientras desaparezco, o quedarte y ser enjaulado. Elige. Mina se sobresaltó al oír la voz del asesino de héroes resonar en la calle como una campana en el silencio. Toga levantó la vista de Ochako y todo el dolor y la ira se desvanecieron, reemplazados por asombro y alegría extática. Su expresión casi brilló en las ruinas sombrías del distrito Camino. Claro que me uniré, señor Stanley. Entonces ven, ¿y nosotros? Stein se interrumpió prematuramente. Miró a su alrededor y frunció el ceño. Un chasquido y crujido distante, como el petardeo de un escape, rompió el silencio, y Ochako divisó dos diminutas figuras a unos cientos de metros de distancia, moviéndose calle abajo hacia ellos. Iida corrió calle abajo y Ojiro se balanceaba en astas y farolas, aunque no podía alcanzar ni la mitad de la velocidad de Iida. Stein miró a Iida al aparecer y se volvió hacia Toga. Tenemos que irnos de aquí ahora, dijo mientras saltaba de percha en percha calle abajo, en dirección contraria a la que venía Iida. ¿Y los demás?, preguntó Toga mientras observaba con cara de asombro. Olvídate de ellos. Ahora solo quedamos nosotros, dijo Stein, haciendo una pausa para indicarle que la siguiera antes de desaparecer por el borde del tejado de un edificio. Toga los siguió de inmediato, lanzando un cuchillo a Ochako y Mina, que las hizo estremecer. Cuando abrieron los ojos, ella ya no estaba. Ambas se miraron e hicieron una mueca, y Ochako no supo si Mina lo sintió, pero sabía que eso se volvería en su contra más tarde. El rugido de los motores de Iida lo precedió, pero llegó poco después. Se detuvo en seco y se interpuso entre Ochako y Mina, y el lugar por donde Stein y Toga vendrían si reanudaban la pelea. Ojiro llegó unos instantes después, aterrizando junto a ella y la miró con una mirada inquisitiva que planteaba una docena de preguntas a la vez. Cuando ella le sonrió y aún más sangre le resbaló por la cara desde la herida que se dio cuenta de que había sido causada por un cuchillo, ahora incrustado en los escombros bajo sus pies, tras haber sido lanzado por encima del hombro, Ojiro le dio un pañuelo para limpiarle la cara y detener la hemorragia. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Mina mientras abrazaba a Iida, quien claramente no se lo esperaba, por la cintura. Ya es un poco difícil seguir lo que pasa por aquí, pero logramos correr a ciegas hasta que oímos gritos y seguimos los sonidos hasta ti, dijo Ojiro con una sonrisa. Señaló débilmente a Ochako. ¿Cómo pasó eso? Stein lo hizo hace un momento, dijo Ochako con tono sombrío, e Iida asintió con la misma seriedad. Intentamos detenerlo, pero era demasiado escurridizo para nosotros. Por suerte, si es que se le puede llamar así, parece que ya no está tan interesado en esta lucha, así que ya no deberíamos preocuparnos por él, dijo Iida. Sin embargo, al buscarte a ti y a los demás de nuestra clase, Ojiro y yo nos topamos con múltiples escaramuzas. Me dolió dejarlos a su suerte, pero debíamos priorizar la seguridad de nuestros amigos. Los héroes profesionales que vimos reunidos para la misión de rescate están luchando contra varios tipos de Nomu, excepto Olmig, a quien no vimos en absoluto. Creo que vimos llamas que podrían haber sido de Todoroki en el camino hacia aquí. ¿Lo viste?, preguntó Ochako, sabiendo que Iida habría dicho algo si lo hubiera visto. Su negativa no la molestó tanto como creía. Estaba entrando en un estado de acción que no le provocaba emociones tan intensas como de costumbre. No te preocupes. Aún tenemos que buscar en todo el distrito Camino. Encontraremos a Midoriya, chicos, lo prometo. Lo haremos, dijo Iida sin emoción. Creo que deberíamos ayudar a Todoroki si está más cerca de nosotros ahora mismo, y así podremos volver al motivo por el que vinimos aquí. Correcto, dijeron Mina y Ojiro al unísono. Su severa determinación los hacía parecer diferentes de lo que solían ser, quizás más maduros. Ochako les imitó y salió tras Iida, quien los condujo de vuelta de donde creían haber visto a Todoroki. Nada podría interponerse entre ella e Izuku. Ni Toga, ni el asesino de héroes, ni siquiera All for One. Vuelve a casa, hermano. Por favor. El corazón de Shoto latía con fuerza en su pecho mientras el calor lo abandonaba, y una frialdad se extendía desde su costado derecho, poniendo la piel de gallina por el repentino cambio de temperatura.
Ese uso de fuego destello, con su toque personal, por supuesto, había sido un riesgo, aunque calculado, y ahora necesitaba asegurarse de no sobrecalentarse por si Toya quería seguir luchando. A sus pies, todo el pecho de Toya humeaba, carbonizado por el golpe final de Shoto. Había tenido suerte de asestarlo con tanta precisión. Los ojos de Toya seguían más calientes que nunca, pero el resto de su cuerpo ya no desprendía el calor abrumador de antaño. El ataque de fuego de Shoto lo había obligado a abandonar sus propias llamas o a arder por completo, algo con lo que Shoto contaba cuando se le ocurrió la idea. Toya temblaba, no de rabia, sino de intentar forzar sus extremidades para que aguantaran su peso el tiempo suficiente para mantenerse en pie. Shoto continuó bajando la temperatura de su lado derecho, y el vapor emanaba de la piel de Toya mientras su frío luchaba contra el calor, que seguía disminuyendo, dentro del cuerpo de su hermano mayor. Si lograba bajar la temperatura lo suficiente, podría evitar que Toya volviera a arder. Shoto no lo sabía, pero estaba listo para descubrirlo. Jamás podré volver a ese maldito lugar, dijo Toya, con la voz a punto de quebrarse al ver que el calor volvía a sus ojos y el veneno a su voz. Nunca sería bienvenido allí. Hablas de Fuyumi y Natsuo con tanta seguridad, pero dudo que papá te haya dejado decir más de 2 palabras seguidas a esos fracasados. ¿Tengo razón? Sí, tienes razón, admitió Shoto frunciendo el ceño. Pero últimamente he estado intentando conectar con ellos. No he tenido oportunidad de ver a Natsuo, pero cuando tus nuevos amigos me atacaron hace unos meses, conseguí que Fuyumi viviera más cerca de mi dormitorio en la UA para que Bakugo o Stein no pudieran llegar a ella tan fácilmente si querían usar a mi familia como palanca. Hablamos todos los días. He aprendido muchísimo sobre ella en tan solo unos meses. Es maestra, ya sabes, de primaria. Sus alumnos y compañeros de trabajo la respetan por su bondad y amabilidad. Fuyumi resultó ser una persona decente. Tienes que volver a casa para que puedas ver que algo bueno surgió del infierno en el que crecimos. Que al menos algo bueno surgió de nosotros y de nuestros hermanos naciendo. Si lo haces, eso te quitará de la cabeza la idea de que todo fue en vano. Oh, Shoto, dijo Toya, mientras más vapor salía silbando de su torso al notar que Shoto se calentaba. Toya sonrió y rió. Fuyumi es decente, ¿verdad? Qué amable. Aunque, para ser sincero, me cuesta un poco creerlo. Nunca lo entendió del todo, ¿y cómo iba a entenderlo? Las mujeres de nuestra familia eran todas inútiles. La sonrisa de Toya se desvaneció y una mueca de amargura y odio la reemplazó. Fuyumi lo vio todo y no dijo ni una palabra a nadie para impedirlo. Mamá decidió venderse como un animal para no decepcionar a su familia, a pesar de que todos eran un puñado de fanáticos puristas que dejaban que sus primos fueran demasiado amables, si me entiendes, Shoto. Ninguno de los dos valió la vieja sangre inmunda que corría por sus sucias venas de forasteros. Toya dirigió todo ese odio hacia Shoto, y él se estremeció por reflejo. Así que no sigas parloteando sobre cómo algo bueno salió de ese horrible lugar, pobrecito ingenuo. No sabes nada de lo que sufrí mientras Natsuo ignoraba mi llanto. No me hables como si supieras lo que significa ser un fracaso cuando eres la obra maestra que nuestro padre realmente quería. Shoto retrocedió apresuradamente unos pasos cuando las manos de Toya volvieron a estallar en llamas azules, haciendo que sus ojos brillantes brillaran en la oscuridad que los rodeaba. Shoto se volvió paranoico al recuperar la orientación sobre la posición de Asumi. No la había visto en minutos y había perdido su rastro. Si estaba demasiado cerca de las llamas, Shoto no podía preocuparse por ella más allá de los pocos segundos que Toya tardó en alcanzar su calor máximo, lo que anuló cualquier intento de Shoto por enfriar a su hermano. Fuego y hielo llenaron las manos de Shoto, y se agachó para evitar el riesgo de perder la concentración en ambos lados de su don al tener que moverse. Shoto preparó su lado derecho para crear una barrera de hielo que bloqueara cualquier llama entrante, y el izquierdo para lanzar más fuego en represalia por cualquier ataque que Toya estuviera preparando. Era difícil, dividiendo su atención, pero Shoto pensó que debía ser mejor que obligar a su mente a alternar constantemente entre ambos, con ese lapso de tiempo entre apagar el fuego y poder usar el hielo.
Olas invisibles de aire frío emanaban del brazo derecho de Shoto mientras el hielo se formaba alrededor de su pie derecho para anclarlo en su lugar, mientras un fuego amarillo emanaba de su brazo izquierdo. La manga se había quemado hasta las cenizas hacía mucho tiempo. Estaba preparado para cualquier cosa. No iba a permitir que Toya volviera a dominarlo. Convencería a su hermano idiota aunque tuviera que arrastrarlo de vuelta a casa y obligarlo a ver lo que Shoto vio. Estaba a punto de exigirle a Toya que se retractara de lo que había dicho sobre su hermana y su madre, pues el rugido de ira en sus oídos le impedía pensar con claridad más allá de eso, pero se contuvo al ver que algo más le llamaba la atención. Solo había mantenido las dos mitades de su don a la vez en contadas ocasiones, y esas ocasiones solo habían durado unos segundos cada vez. El calor que irradiaba Toya se apartó de Shoto mientras miraba a su hermano pequeño con la sorpresa reflejada en su rostro marcado. Su sonrisa desencajada había regresado, las grapas que le sujetaban la mandíbula inferior al cráneo brillaban casi al rojo vivo. Una sensación desconocida invadió a Shoto, como un calor que de repente se transformó en frío glacial, y luego volvió a una calidez que se extendió por cada centímetro de su cuerpo, ignorando la dicotomía de su don. Sentía todo su cuerpo como si estuviera en llamas, y luego congelado, y luego en llamas, y una y otra vez. Nada cambió por fuera, pues su fuego seguía a su izquierda y su hielo a su derecha, pero en su interior, algo había cambiado. Y entonces, para sorpresa tanto de Shoto como de Toya, tanto la llama como el hielo a ambos lados del cuerpo de Shoto se desvanecieron y fueron reemplazados en un instante por una llama que cruzó el centro de su pecho y fluyó en dos corrientes sobre sus hombros y dos bajo sus brazos. La mitad de la llama que fluía sobre su lado izquierdo era amarilla, como siempre, pero la mitad de la que cruzaba el lado derecho era de un azul pálido, y eso no era todo lo extraño. La llama no estaba caliente. Era agradablemente cálida, pero no de forma extraña. Sin embargo, en cuanto Shoto se llevó las manos al pecho, la llama se desvaneció, apagándose tan milagrosamente como había aparecido. No tenía ni idea de qué había sucedido para que esa llama apareciera, así que no sabía qué hacer para que volviera. Miró a Toya, y Toya respondió de la misma manera. Así que aún te quedan algunos ases bajo la manga, ¿verdad, hermano? Dijo Toya, con palabras casi incomprensibles por la brutalidad con la que la silbanó. Bueno, yo tampoco he terminado. Una llama ardía con fuerza en la mano de Toya, y Shoto podía sentir el calor incluso a través de la capa de frío que lo había inundado tras la aparición y posterior desaparición de la extraña llama fría. Esa llama también desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando la atención de Toya volvió a ser atraída, y Shoto siguió su mirada para ver qué lo había distraído de la pelea que afirmaba que aún iba a terminar. En el aire, una llama masiva surgió de la nada, y a medida que la estela de fuego rojizo anaranjado se acercaba, se hizo evidente que había dos grandes cuerpos en su centro. Shoto reconoció primero a su padre. Endeavor, con su traje de héroe destrozado y rasgado en varios puntos, se aferró a un gnomo y cayó al suelo con él en sus manos, ambos rodeados por el halo de llamas abrasadoras como un cometa que hace su primer contacto con la atmósfera terrestre. Se estrellaron contra los escombros cercanos, y cuando el humo se disipó, Endeavor dejó que el cadáver carbonizado del gnomo cayera al suelo, donde no se regeneró ni se levantó. Endeavor, con su cuerpo emitiendo oleadas de calor que presagiaban una larga noche, probablemente luchando contra hordas de gnomos surgidas de la nada, contempló la escena y se detuvo por completo. Su mirada se dirigió de inmediato a Shoto, con un azul intenso analizando lo que veía, endureciéndose como si lo reprendiera por estar allí. Endeavor vio entonces a Toya, y todo su cuerpo se tensó, y las llamas que emanaban de su rostro y hombros duplicaron su tamaño y calor. Shoto, luego hablaremos sobre tu presencia, pero ya que estás aquí, dime quién es. El fuego de Endeavor se debilitó, se enfrió al abrir los ojos de par en par y ver las llamas azules que aún cubrían el área alrededor de Shoto y Toya, quienes se quedaron boquiabiertos ante la llegada de su padre. Shoto se quedó paralizado. Probablemente era una de las peores cosas que le podrían haber pasado. No se podía confiar en que Endeavor manejara esto bien. Shoto intentó hablar, pero las siguientes palabras de Endeavor lo silenciaron.
Esos ojos. Esas llamas. No puede ser. Créelo, viejo. Dijo Toya. Su odio y amargura anteriores se desvanecieron rápidamente, y la euforía y la confianza engreída rezumaban por cada poro derretido de su cuerpo. Apuesto a que desearías que hubiera muerto solo en esa montaña hace tantos años, para que pudieras seguir con tu pequeña marioneta aquí como si nada hubiera pasado, pero ¿sabes qué, Enji Todoroki? Endeavor se quedó boquiabierto cuando las manos de Toya estallaron en sus llamas de colores únicos. Su sonrisa parecía demoníaca, iluminada desde abajo, y sus ojos brillaban con un brillo inquietante. El pasado nunca muere. Cosechas lo que siembras. Así que ven a bailar conmigo en el infierno que con tanto amor creaste para ambos, ¿quieres, papá? Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Shoto tembló al ver cómo la comprensión en los ojos de su padre crecía tras el anuncio de Toya. Endeavor no podía congelarse. Era lo peor que podía hacer, pero lo hacía, y eso lo mataría. Shoto reunió fuerzas para superar el efecto deslumbrante de la explicación de Toya y gritó: «Papá, ayúdame a detenerlo». Shoto encendió su brazo izquierdo y lanzó un torrente de llamas hacia Toya, quien se apresuró a esquivarlo justo a tiempo. Una línea de hielo salió disparada de su pie derecho y habría hecho tropezar a Toya si no hubiera enviado una ola baja de llamas azules por el suelo justo en su camino, derritiéndolo. «Vamos, viejo, despierta». El horror absoluto en el rostro de Endeavor impactó a Shoto, y él también se emocionó, algo que había ignorado con mucho cuidado antes. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a hacer algo, número 2? Endeavor parpadeó, y el hechizo de Toya pareció romperse. Miró a Shoto con ojos duros y ardientes, pero no dijo nada. Las llamas en sus hombros y su rostro rugieron al duplicar su calor e intensidad, y Endeavor dio un paso adelante para ver mejor a Toya a través de la distancia que Toya había creado al esquivar los ataques de Shoto. ¿Así que eres él? Sus ojos se abrieron de nuevo y luego se entrecerraron. Testigos presenciales, incluido el mío, informaron que los incendios que consumieron el pico Sekoto hace 10 años ardieron de azul. Lo sé porque participé en la extinción del incendio. Pasé semanas en ese bosque esa montaña, buscando a mi hijo. Si de verdad eres Toya, por fin te he encontrado. No fue como lo imaginé, pero servirá. Ahora solo queda que detengas esta destrucción sin sentido y regreses con tu familia. Detén esta locura, o me veré obligado a detenerte yo mismo. Toya se rió y tosió un poco de sangre. Debía de estar empeorando el daño en su garganta hablando tanto. ¿Me estás llamando loco? ¿Estás diciendo que mi destrucción no tiene sentido? Así que realmente no has cambiado nada, ¿verdad, papá? Los fuegos de Endeavor se encendieron, y también los de Toya, aunque había vetas de humo negro saliendo de sus manos, mientras que las llamas de Endeavor eran limpias. Tú eres el que hizo esto, Enji Todoroki. Cuando obligaste a mi madre a tener a tus hijos defectuosos, cuando me golpeaste y me quemaste por tu supuesto entrenamiento, cuando me ignoraste después de que no demostré ser lo suficientemente bueno para cumplir tu sueño delirante, hiciste esto. Los fuegos de Toya ardieron más calientes que nunca. Así que arde y muere, bastardo. Las llamas azules se encontraron con las naranjas, y una ráfaga de aire caliente explotó en todas direcciones, lanzando a Shoto por los aires y alejándolo de su hermano y su padre. Mientras se agitaba en el aire, Shoto se preguntaba cómo podría detener a Toya. La forma de derrotarlo no era con hielo, porque simplemente podía anular cualquier ataque de hielo que Shoto le lanzara con sus llamas, pero el fuego tampoco era la solución, porque la forma en que usaba sus propias llamas lo mataría eventualmente, a juzgar por su aspecto quemado y marcado, y Shoto no quería acelerar esa muerte. No decía nada que no sintiera cuando le dijo a Toya que quería traer a su hermano a casa. Pero ¿cómo podía hacerlo, estando así? Shoto conjuró un tobogán de hielo que le permitió aterrizar sano y salvo, y rodó hasta agacharse detrás de un montón de escombros mientras el calor del choque entre Endeavor y Toya convertía el aire en ese calor seco y abrasador que Shoto odiaba. Tenía que encontrar una forma de derrotar a Toya sin matarlo. Todoroki.
dijo una voz nasal desde arriba, y un segundo después, Asui aterrizó junto a él, tras los escombros, que actuaban como un muro entre ellos y la familia de Shoto, que intercambiaban golpes con sus llamas. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tú? Preguntó Shoto, emitiendo distraídamente un frío radiante desde su costado derecho, recordando que a Asui no le gustaban las temperaturas extremas. Intentó compensarla. Estoy bien, pero puede que no duremos mucho más si nos quedamos aquí, dijo Asui. Cuando Shoto le preguntó por qué, ella explicó con un toque de pánico en sus ojos, habitualmente inexpresivos. Salté a dar saltos antes, mientras luchaban, y vi Nomu por todas partes. Shoto recordó a los Nomu, esos humanos artificiales que casi habían destruido Osu. No quería volver a encontrarse cara a cara con uno de ellos. Los profesionales están luchando contra ellos, y parecían estar ganando cuando miré a mi alrededor, pero All Might está luchando contra el villano de la USG, el del pelo blanco. All Might no parece estar ganando. ¿Entonces dices que deberíamos irnos de aquí porque All Might va a perder? Preguntó Shoto. ¿De verdad crees que estamos tan perdidos si no gana? Digo que esto es mucho más grande de lo que pensábamos, y que deberíamos retirarnos y dejar que los profesionales se encarguen. Deberíamos irnos por los demás mientras podamos, suplicó Asui. Por favor, Todoroki. Endeavor está aquí y puede encargarse de tu hermano. Shoto debió de hacer una mueca, porque frunció el ceño y levantó las manos diplomáticamente. Es el héroe número 2. Y tu hermano es débil ante el fuego, ¿verdad? Tu padre es el héroe de la llama. Piénsalo. Tienes razón. Sé que tienes razón. Sigo sin poder irme, dijo Shoto cabizbajo. Cuando ella iba a hablar, él la miró con una mirada que silenció la discusión. No soy como mi padre. No abandono a mi familia porque me convenga apartar la mirada y centrarme en lo que me resulta más fácil controlar. No sé qué pasó con tu familia, Todoroki, pero no creo que seas como tu padre, dijo Asui con vacilación en su voz ronca. Mi familia es más importante para mí que cualquier otra cosa. Creo en lo que intentas hacer, de verdad. Aunque no fuera tu hermano, habrías sido una de las personas más valientes y heroicas que he conocido si te hubieras plantado y enfrentado a Dabi como lo has hecho esta noche. Pero no confundas heroísmo con imprudencia. Shoto miró fijamente a Asui y respiró hondo varias veces para tranquilizarse. Por muy tranquilo que se hubiera mostrado, se había dejado llevar demasiado por la idea de calmar las cosas y traer a Toya a casa. Sabía, lógicamente, que existía la posibilidad de que no pudiera vencer a Toya. Su fuego era prácticamente infantil comparado con el de Toya, y Endeavor había dicho cuando Shoto tenía 5 años que sus llamas podrían arder con más fuerza que el flame al madurar. Sabía que tendría que cooperar con Endeavor para generar suficiente calor como para incapacitar a Toya, pero lo había estado temiendo, como si colaborar con él en la batalla y unir sus llamas a las de su padre fuera admitir que siempre había tenido razón. Shoto ignoró la opresión en el pecho que le oprimía el corazón. Miró a Asui y asintió. Gracias por ayudarme hasta ahora, pero deberías irte. No me voy sin mi hermano y mi padre. No le hacía ninguna gracia reconocer que los dos hombres que luchaban allí eran su familia, pero era necesario. Le ayudó a decidir que lo que tenía que hacer era realmente necesario. Todoroki. Dijo Asui, extendiendo la mano hacia su hombro, posiblemente para consolarlo o advertirle. Él no la dejó hacer ninguna de las dos cosas. No, insisto, dijo. Shoto se levantó, y Asui también, aunque era bastante más baja que él. Está a punto de calentarse, así que mantén la distancia. Hizo una llama con la mano izquierda, que crepitó con un siseo profundo mientras subía la temperatura tan metódica y lentamente como pudo, mientras Asui seguía a su lado. Todo su brazo le gritó que parara, pero lo ignoró. Hasta yo me voy a quemar, y tengo fuego del infierno en la sangre. Asui lo miró con los ojos abiertos y aterrorizado, y le tocó el hombro con la mayor suavidad que había recibido en mucho tiempo. Cuídate, ¿de acuerdo? No quiero perder a más compañeros. Amigos. Claro. No pienso morir.
No voy a dejar a nadie atrás, dijo Shoto, y asintió a Asui, quien pareció captar la indirecta y se alejó de un salto sin decir nada más. Shoto se elevó por los aires con su nuevo movimiento, choque de hielo. Una calma inquebrantable lo invadió y su estómago no se revolvió al elevarse por los aires sobre el destruido distrito Camino. Al alcanzar la cima de su salto, observó cómo iban las cosas con Toya y Endeavor. Estaban en el suelo, y Toya estaba de pie sobre Endeavor, quien estaba boca arriba. Las manos de Toya humeaban intensamente, y su bota expulsaba una pequeña llama que quemó una parte del traje de héroe de Endeavor y ennegreció su pecho con hollín. Llamas azules cubrían el suelo a su alrededor, y la parte superior del cuerpo de Endeavor humeaba, lo que le indicó a Shoto que se había sobrecalentado con el calor combinado de las llamas de Toya y las suyas. Toya se balanceaba sobre el cuerpo de Endeavor, burlándose y gritando mientras sus piernas temblaban y sus brazos colgaban flácidos a sus costados. El cuerpo de Toya parecía aún más quemado que antes, y Shoto supuso que un buen ataque más lo solucionaría. Casi todas las grapas se habían caído, por lo que Toya tenía la mandíbula desencajada como una serpiente mientras le sonreía a su padre. «Esto es lo que te mereces por todo lo que has hecho para hacerme la vida imposible», gritó Toya, arrastrando las palabras por la herida en la garganta y la sangre en la boca. «Entonces deja de hablar y. Hazlo, hijo», dijo Endeavor, haciendo una pausa a mitad de su respuesta para mirar fijamente a Shoto, quien descendió sobre ellos con una rugiente llama amarilla en la mano, mientras su núcleo al rojo vivo le quemaba la piel. «Juntos», dijo Shoto, y Endeavor abrió los ojos de par en par al comprenderlo cuando Toya levantó la vista y pareció reconocer el movimiento que Shoto intentaba ejecutar. Puño llameante. Avivamiento. Puño llameante. Quemadura de chorro, exclamó Endeavor, y Toya lo miró, indeciso entre huir y luchar. «Así no debería ser», gritó Toya por encima de las llamas amarillas y rojas que lo rodeaban por ambos lados. Sus llamas azules se encendieron alrededor de sus manos a pesar de que humeaban. Miró a Endeavor mientras Shoto se esforzaba por caer más rápido, deseando no haber saltado tan alto. «Se supone que debes morir e ir al infierno, viejo. Pero tu pequeño Peter Shoto te cubre las espaldas, ¿verdad? Se supone que debo ir al infierno, ¿no? Bien. Siempre y cuando me encuentres allí», dijo Endeavor, y desató el ataque que había estado preparando a pesar de su evidente sobrecalentamiento. Llamas rojas y profundas estallaron del puñetazo de Endeavor, que impactó justo en medio de la cruz de guardia llameante de Toya. Toya se vio obligado a apagar las llamas para evitar que sus brazos se quemaran por completo, ya que quedaron ennegrecidos hasta el codo y goteando sangre oscura y hollinienta. Endeavor fue lanzado hacia atrás por la explosión, que lo desplomó en un montón de extremidades humeantes mientras veía a Toya gritar con sus últimas fuerzas. Toya entonces levantó la vista y gritó cuando Shoto finalmente cayó sobre él, atacándole con su segundo Jet Kindling justo en el esternón, provocando una segunda ola de llamas que lo consumió y lo envió rodando por el destrozado distrito Camino, donde aterrizó igual que Endeavor, despatarrado en el suelo. Shoto fue el último que quedó en pie entre los tres. Soltó un bufido que provocó un espejismo de calor brillante frente a su rostro, y vio como Toya comenzaba a balbucear como un niño mientras usaba toda su fuerza para volver a ponerse de rodillas y no lograba ponerse de pie. «Así no puede terminar. Tiene que morir, Shoto. ¿Cómo es posible que no lo veas?», dijo Toya, intentando sin éxito encender los brazos. Su cuerpo debía de haber llegado al límite a pesar de su supuesta insensibilidad. Shoto supuso que la falta de dolor no anulaba las lesiones que estaba sufriendo. «Eres tú quien no puede ver la verdad», dijo Shoto. «La ira es útil, pero solo como herramienta. Perderse en ella no te aporta nada, solo te quita. Tenías razón antes. Fui una marioneta durante mucho tiempo, pero ya no. Dejé de ser una marioneta en cuanto abrí los ojos y vi que era mi odio hacia él lo que me hacía sentir miserable, y que podría liberarme de él si simplemente lo dejaba ir». Toya lo miró como si dijera tonterías. «Déjalo ir, Toya. Ambos podríamos ser libres ahora mismo si simplemente lo dejas ir».
Nunca pude soltar el fuego que me quemaba el alma, dijo Toya, con la voz cada vez más apagada. Hace demasiado calor. Tengo que desahogarme. No lo entiendes, Shoto. Puedes refrescarte con lo que heredaste de mamá. Lo que yo heredé de mamá solo lo empeora. Entonces déjame usar lo que mamá me dio para refrescarte yo mismo. Dijo Shoto, dando un pisotón y envolviendo a Toya en hielo. Es así de fácil, Toya. Nada de esto tenía que pasar. No lo entiendes, dijo Toya, con la cabeza balanceándose de un lado a otro mientras intentaba escapar del hielo sin la ayuda de sus llamas. Nunca lo entenderás. Por eso eres el niño salvador. Simplemente te dicen qué hacer y lo haces, porque no entiendes que todos ellos tuvieron un papel que desempeñar en hacerme esto. Toya sostuvo la mirada de Shoto por un instante, pero Shoto se quedó atónito. Es como te he estado diciendo, Shoto. No fue solo papá. Fue mamá. Fue Natsuo. Fue la decente y buena Fuyumi. Fuiste tú. No te hice nada, dijo Shoto con la voz quebrada. Naciste, Shoto, y eras mejor que yo desde el momento en que ese bastardo te vio. El veneno en el tono de Toya era real, amargo y mordaz. Yo era un idiota, pero tú eras una obra maestra. Un hijo. Me reemplazaron, y fue tu culpa. Fue su culpa. Shoto gritó, perdiendo finalmente la calma a pesar de todos sus esfuerzos por contener sus sentimientos. No pedí nacer. No elegí mi don. Él me hizo como soy, y yo no quería saber nada de eso. Hubo momentos en los que deseé haber nacido defectuoso como tú, o Fuyumi y Natsuo. Hubo momentos en los que deseé morir de congelación o quemado, incluso poder morir de esa manera, o que nunca hubiera nacido. Envidiaba a nuestros hermanos, que vivían vidas normales sin la mirada de papá sobre ellos cada segundo del día. Envidiaba a mamá, que pudo irse a esa casa incluso si el lugar por el que terminó cambiando ese infierno era un hospital psiquiátrico. Te envidiaba, Toya. Envidiaba a los niños de la escuela cuyos padres venían a recogerlos en persona y les preguntaban cómo les había ido el día. Yo era el niño que nació con todo, y no quería nada de eso, quería que todo parara. Quería tener una vida normal con una familia normal. Pero tú no quiero eso. Solo quieres venganza. Así que no te atrevas a hablarme como si yo fuera quien te hizo esto, porque somos iguales, y tú eres el único que eligió quemar a la gente. Tú hiciste esto. Endeavor te lastimó como me lastimó a mí, pero él no fue quien te hizo lastimar a otros. Fuiste tú. Y ahora tienes que afrontar las consecuencias igual que él. Toya miró fijamente a Shoto, y si la sensación de los ojos en su nuca era correcta, Endeavor también. Ninguno de los dos dijo nada, pero Toya ladeó la cabeza bruscamente al ver algo que se acercaba rápidamente. Era como una pared de aire, una onda de fuerza, y Shoto emitió un sonido de ira mientras se anclaba al suelo, anticipando la onda expansiva que debía de haberse originado donde All Might luchaba. ¿Quién podría darle una pelea como esa para que tuviera que usar ese poder? Ese villano que mencionó a Sui, el de la USG. ¿De verdad era tan fuerte? No creía que Asui mintiera, así que debía serlo. Para asegurarse, ancló a Endeavor al suelo con un poco de hielo, aunque se derritió al contacto con su cuerpo y tuvo que fabricar más. La onda expansiva impactó y Shoto levantó los brazos para protegerse la cara de cualquier escombro. Cuando la onda expansiva se calmó y Shoto miró a su alrededor, Endeavor seguía a su lado, arrodillado en el charco que el calor de su cuerpo había formado con su hielo, pero Toya había desaparecido. Su prisión de hielo se había hecho añicos. Shoto sabía que si Toya seguía cerca, estaría luchando contra ellos, así que tuvo que aceptar que su hermano se le había escapado de las manos una vez más. Maldita sea. Dijo Shoto, con la ira aún rugiendo en su pecho. Shoto, dijo Endeavor, poniéndose de rodillas mientras el humo se disipaba a su alrededor. Gracias por el enfriamiento. No fue por mi bondad, viejo, espetó Shoto. Se fue. Lo sé, dijo Endeavor. Miró a Shoto un segundo. Sus ojos no eran la mirada severa que solía dirigir a cualquiera en un radio de 5 kilómetros. Creo que tenemos que hablar. Luego. Hay gente que necesita nuestra ayuda, suspiró Shoto. Al ver la mirada de Endeavor, Shoto explicó.
Algunos de mis compañeros están aquí, y conociendo su suerte, se habrán involucrado con muchos villanos. Y All Might está en apuros. De acuerdo. Pero hablaremos, dijo Endeavor, encendiendo todo su cuerpo y flotando a unos metros del suelo, para luego salir disparado hacia adelante en la dirección de donde provenía la onda expansiva. Sí, lo haremos, dijo Shoto, despegando tras su padre e imitando su vuelo con una serie de choques y rebound. Llovía fuego del cielo, cayendo como lágrimas fundidas que explotaban al tocar el suelo. El suelo se hizo añicos y se dejó asentar solo unos instantes antes de ser destrozado de nuevo por los poderosos impactos que golpeaban el suelo de la ciudad destruida. El joven responsable de todo, Katsuki Bakugo, usaba estos impactos para volar, aunque era notablemente más lento que antes. Su enemigo, el despreciable Izuku Midoriya, se había acostumbrado durante su último combate a la velocidad que poseía gracias al aumento de potencia bruta que le había otorgado All for One, el némesis inmortal de All Might, y así, a pesar de las fracturas y la conmoción cerebral que ralentizaban sus pensamientos y sus extremidades, Izuku seguía el ritmo. Él y Kirishima se agacharon y se concentraron en la defensa. Izuku sabía que intentar dominar a Bakugo era básicamente un suicidio. A pesar de todo lo que había hecho para que la gente pensara así con sus imprudentes acrobacias durante sus meses en la OA, Izuku no tenía deseos de morir. De hecho, lo único que deseaba era vivir, porque eso significaba que al final de esto volvería a ver a su madre, a Ochako, a Ida, a Todoroki y a todos sus amigos. No iba a dejar que su amabilidad fuera en vano. Izuku presionó las manos contra el suelo, y sus dedos, a pesar de tener la mitad rota, completaron el circuito necesario para que su don funcionara. La decimación se extendió en dos líneas desde sus manos, una a la izquierda y otra a la derecha, y entonces obligó a su poder a cambiar de dirección, lo que hizo girando para alejarse de Izuku. Entonces hizo que las líneas de decimación se encontraran en el centro de la distancia entre ellas, y todo su cuerpo se desplomó al terminar. Controlar su don con tanta delicadeza era nuevo para él, pero funcionó. Había cortado un trozo de tierra prácticamente cuadrado. Kirishima. Gritó Izuku, y el chico pelirrojo corrió hacia él. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mueca de dientes de tiburón. ¿Qué pasa?, preguntó mientras mantenía sus ojos en Bakugo, cuya trayectoria de vuelo aleatoria y en zigzag habría parecido una acrobacia para cualquiera excepto para Izuku, quien sabía que su antiguo amigo de la infancia aún no estaba acostumbrado a pelear con un solo brazo y una pierna. Levanten esto por un lado, dijo Izuku, retrocediendo mientras Bakugo volaba y se preparaba para otra explosión. Kirishima obedeció y usó su don, endurecimiento, para transformar su piel en un material rocoso y resistente, capaz de soportar fuerzas extremas sin volver a la forma humana. Este cuerpo endurecido le proporcionó una fuerza sobrehumana, que Kirishima usó para levantar el bloque que Izuku había separado del suelo y cargarlo sobre sus hombros. Kirishima miró a Izuku y preguntó: ¿Y ahora qué? Corriendo bajo el bloque, Izuku saltó al llegar al centro y tocó con la mano derecha el centro del bloque mientras este se inclinaba hacia el suelo en ángulo. Deseó que su don hiciera lo que quería en lugar de simplemente descontrolarse y destruir todo el bloque, y así lo hizo. Solo una línea a lo largo del centro del bloque se desintegró, y el bloque entonces se dobló sobre sí mismo sin el centro para sostenerlo. Izuku saltó y rodó fuera del camino mientras Kirishima soltaba el bloque cuando le gritó que se alejara. El bloque cayó sobre sí mismo y quedó en un estado medio colapsado, lo suficientemente alto como para contener el espacio en el que pudieran trepar y estar a salvo de los ataques aéreos por al menos un momento, lo cual fue suficiente para que Izuku pensara en algo que podrían hacer contra Bakugo. ¿En qué piensas, Deku?, gritó Bakugo desde arriba. No puedes usar tus trucos de mierda aquí. La única broma de mierda te la jugó All for One, idiota, dijo Izuku mientras corría lo más rápido que podía hacia la entrada de la tienda de concreto que había construido en el calor del momento. Bakugo se abalanzó sobre Izuku mientras este saltaba por la entrada, y una explosión se produjo tras él sin ningún efecto.
El humo llenó la pequeña caverna, pero ninguna de las explosiones lo alcanzó, a pesar de que no había tenido tiempo de completar la última parte de su idea y sellar las entradas. Al rodar sobre su espalda y mirar, se dio cuenta de que Kirishima se había interpuesto entre Izuku y Bakugo una vez más, y que había recibido la explosión justo en el pecho, lo que provocó algunas grietas en su armadura, pero no lo sacó de combate como Izuku temía. Bakugo se impulsó de inmediato, ya que no podía mantenerse de pie mucho tiempo con una sola pierna. Al parecer, no se había dado cuenta de eso a pesar de que habían pasado meses desde que la había perdido. Debió de depender completamente de la pierna protésica que le había dado All for One. Kirishima se agachó y no volvió a su estado normal. ¿Cuál es el plan, hermano?, preguntó Kirishima. La voz sombría sonaba extraña en el rostro que Izuku solía asociar con entusiasmo y emoción. Si tengo que cortarle el otro brazo o incluso matarlo, lo haré, pero eso significa acercarme, y eso es pedirle que me mate al instante de un solo golpe, dijo Izuku simplemente, aunque Kirishima palideció ante la sugerencia de que Izuku estuviera completamente dispuesto a hacer lo que él mencionó. No se equivoca del todo con mis trucos. He aprendido algunos nuevos desde la última vez que hablamos. Más control, expansión al contacto, cosas así. Podría esperar a que toque el suelo y convertirlo en cenizas, pero no quiero matar a nadie a menos que sea necesario, ni siquiera él. Supongo que podría cortarle la pierna, pero ¿y el brazo? Esto no va a ser fácil. ¿Qué tal si lo distraigo y luego te acercas por detrás y griega? ¿Lo derribas?, dijo Kirishima, hablando cuidadosamente sobre la posibilidad de que Izuku tuviera que matar a Bakugo. Eso está bastante bien, pero ¿cómo lo harías?, preguntó Izuku, y Kirishima no tenía respuesta. Un estruendo masivo hizo temblar su refugio. Sé que estás ahí, Deku. Bakugo cayó del otro lado del refugio y aterrizó sobre un pie fuera de la abertura que Izuku tenía más cerca. Olvidaste rellenar los huecos, idiota. Izuku presionó su mano izquierda contra la parte de la pared más cercana y, medio segundo antes de que la explosión de Bakugo detonara, destruyó la mitad del refugio frente a él para darse una oportunidad de sobrevivir a la explosión que, con suerte, sería amortiguada por los escombros de concreto entre él y Bakugo. La explosión se produjo, e Izuku y Kirishima salieron despedidos del refugio con tanta fuerza que rodaron por el terreno irregular durante decenas de metros antes de detenerse en la tierra y los escombros, tan lejos de donde habían comenzado que Izuku casi quedó impresionado. El refugio quedó destruido, pero no importa. Nunca se pretendió que fuera una solución permanente. Izuku se levantó y gimió al sentir las costillas clavándose en su interior. Definitivamente se había roto más huesos con ese aterrizaje. Kirishima se levantó a su lado, con su endurecimiento aún más agrietado y roto que antes. Separémonos. No puede concentrarse en los dos a la vez, dijo Kirishima. Eso no va a funcionar, suspiró Izuku. Solo me quiere a mí. No te seguirá ni un segundo si corremos en direcciones opuestas. Bien, dijo Kirishima. Parecía tensarse, y su endurecimiento estaba como nuevo. Sin grietas, sin defectos, solo bordes afilados. Entonces no me separaré de tu lado hasta que este psicópata sea derrotado. No tienes derecho, gritó Bakugo, y se impulsó lejos de los escombros de su antiguo refugio con una explosión. No tienes derecho a llamarme así. ¿Quién eres? Un personaje cualquiera con un don de mierda y una actitud perezosa que no puede pensar por sí mismo ni hacer nada importante. La expresión de Kirishima, llena de una fuerza de voluntad inquebrantable, flaqueó. Todo lo que hago obliga a otros a cambiar sus planes por mí. ¿Qué haces? ¿Esperar a un lado hasta que sea tu turno de morir? Mientras Bakugo se acercaba, Izuku le dio un codazo a Kirishima. Sabes que no es cierto. Dirá cualquier cosa para sacar ventaja. Te equivocas, gritó Kirishima, pero no pareció oír el consejo de Izuku. Corrió hacia Bakugo, que se acercaba, y reafirmó aún más su endurecimiento. Ya me había pasado antes, sí, pero ahora soy diferente. Cuando la gente está en apuros, me levanto y lucho. Ese es el tipo de hombre que soy, el tipo de héroe que seré. El espíritu caballeroso de Crimson Ryuk sigue vivo en mí.
Bakugo. ¿Puedes decir que alguien te verá alguna vez y sentirá que puede confiar en ti, que se sentirá seguro contigo? ¿Qué pasó con toda esa palabrería de grandullón que quería ser un héroe en nuestro primer día en la UA? ¿O es que estás tan loco que ni siquiera recuerdas fingir que tienes razones para hacer lo que haces? Tengo mis razones. Bakugo empezó a dar vueltas en el aire. Izuku reconoció de inmediato el movimiento que intentaba realizar y se obligó a correr para interceptar el ataque que mataría a Kirishima si no se apartaba. Hablas tanto, pero no piensas, Shark Boy. Hablas de luchar como si supieras lo que es la fuerza, pero estás tan ciego a la verdad que ni siquiera podrías verla si te abriera los ojos. La fuerza no es una idea anticuada sobre nobleza y altruismo. ¿Desde cuándo ser altruista le aporta algo a alguien? Bakugo aceleró sus giros. Izuku corrió tan rápido como pudo para alcanzar a Kirishima, pero a pesar de ser más rápido que el otro chico, estaba gravemente herido, mientras que Kirishima no. Ese es el punto. Dijo Kirishima, sus afilados pies destrozando sus zapatillas y agrietando el suelo por donde corría. Izuku casi pensó en usar su don para destrozar el suelo y hacerle tropezar, pero no estaba seguro de su capacidad para evitar que su decimación también desintegrara a Kirishima si lo hacía. Se supone que no debes obtener nada de esto, porque no se trata de ti. Nunca nada se trató de ti, pero no puedes aceptarlo, ¿verdad? Mi gorilla es mi amigo. Tiene un corazón bondadoso y heroico. Así que no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo derrotas una y otra vez. Me aseguraré de que tenga una razón para mirar hacia el futuro. ¿Por qué tú no estarás en él? Las cargas de Bakugo y Kirishima se encontraron, e Izuku extendió la mano para detener a Kirishima, pero estaba a 12 pasos de distancia y jamás podría haber cambiado lo que sucedió después. El impacto del obús detonó, e Izuku salió volando por los aires solo por la onda expansiva. Aterrizó de espaldas y parpadeó para quitarse las manchas de los ojos por el destello. Un zumbido abrumó su oído por unos instantes mientras el sonido de la desastrosa explosión se desvanecía en humo, que se desvanecía aún más en el aire que transportaba el asqueroso olor a quemado. Se puso de pie a rastras, respirando con dificultad mientras recuperaba la compostura. Cuando el humo y el polvo se disiparon, había un pequeño cráter donde el poderoso puñetazo de Kirishima se había encontrado con la increíble explosión de Bakugo. Kirishima no estaba a la vista. Izuku recorrió la zona con la mirada y lo encontró tendido boca abajo en el suelo, con su endurecimiento destrozado y aparentemente inconsciente. Izuku corrió hacia él y lo empujó boca arriba con un pie. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración, y todo el cuerpo de Izuku se hundió de alivio. No podía imaginar cómo viviría consigo mismo si Kirishima moría allí. Izuku se puso de pie con un esfuerzo inesperado y al instante vio a Bakugo, que yacía en una posición similar a la de Kirishima. Sangre manaba de un corte que le recorría la mejilla hasta la línea del cabello, donde Kirishima debió haber asestado el puñetazo de último momento antes de ser lanzado por el obús. Izuku solo logró dar 2 pasos antes de que una explosión, aún más débil que las anteriores, impulsara a Bakugo del suelo al aire. Comenzó a caer casi de inmediato, y su trayectoria lo llevaría directo hacia Izuku, pero no dejó de correr. Avanzó con una comprensión distante de lo que pretendía, e Izuku notó con una extraña diversión que no sentía ira ni odio al acortar la distancia entre ellos y Bakugo hizo lo mismo. Había estado esperando que esto terminara durante mucho tiempo, y no fue hasta ahora que Izuku estuvo realmente seguro de que, sin Aizawa, All Might ni el resto de sus amigos para detenerlo, terminaría. De repente, sus heridas dejaron de importar. Todo su cuerpo se sentía ligero y elástico, como si el universo mismo le ayudara a saltar hacia Bakugo cuando se encontraron en el aire. La mano derecha de Izuku se movía como si tuviera mente propia. No tuvo que elegir lo que hizo, su cuerpo simplemente actuó antes de que tuviera la oportunidad de pensar. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par al encontrarse con los de Izuku, y perdieron su calor, suavizándose por la sorpresa. El rostro de Izuku era pétreo, tranquilo y concentrado. El pánico brilló en los ojos rojos de Bakugo, pero el arrepentimiento de último segundo no lo salvó.
Sus ojos verdes acerados se encontraron con un rojo temeroso, e Izuku extendió la mano abierta contra el pecho de Bakugo, posándola sobre el estampado de calavera y huesos de su camiseta. El último grito de guerra que Katsuki Bakugo profirió fue un insulto final y estridente. Deku. Su camisa se convirtió en polvo en un instante, y líneas geométricas se extendieron por todo su pecho desnudo, serpenteando hasta su pierna y subiendo hasta su brazo. Algunas líneas llegaron hasta su rostro, cruzando sobre su ojo y boca. Su pierna se desprendió en un torrente rojo, y su brazo se desprendió por el hombro. Su torso se rompió en múltiples pedazos, aunque el más grande permaneció intacto y sostenía su cabeza. El brazo que se había liberado del resto dejó de desintegrarse, y la explosión que Bakugo había creado explotó, apuntando hacia un lado de los dos chicos. Izuku no pudo ver los resultados de su acción, ya que él y Bakugo salieron despedidos hacia un lado y cerró los ojos mientras rodaba por el suelo de cemento destrozado. Se puso de pie tambaleándose, y a apenas 3 metros de él estaba Bakugo, nada más que una cabeza y un torso destrozados por líneas que se entrecruzaban y cortaban la carne, a la espera de torrentes de sangre. Izuku se acercó a Bakugo y se arrodilló ante él, que yacía en el suelo desangrándose. Sus manos se relajaron a los costados y gritó. El corazón de Izuku se rompió al arrodillarse y gritar tan fuerte que pensó que cualquiera en el campo de batalla esa noche lo habría oído, por el silencio que se había apoderado del lugar. Miró a Bakugo y, aunque no lloró, sí sintió dolor. Lloró por el amigo que Bakugo había sido para él cuando eran niños, por el héroe prodigio con esperanzas que tenía un futuro brillante por delante, y por la versión de sí mismo que no había tomado intencionalmente una vida humana que podría haberse salvado si hubieran tomado otras decisiones. Izuku gritó en el rostro vacío de Bakugo, su piel pálida se volvió más pálida mientras perdía sangre que inundaba el suelo debajo de la parte inferior de su torso, del cual el rojo fluía como un río. Espero que sepas que esto no tenía por qué pasar, dijo Izuku con voz totalmente desapasionada. Espero que sepas que sí recuerdo cuando éramos amigos. Cállate, dijo Bakugo, con la misma sequedad, con las pocas fuerzas que le quedaban. No quiero oírlo, asesino. No puedo negarlo, dijo Izuku. Lo que he hecho es un asesinato. Antes era discutible, pero lo hice, y nadie me obligó. Entonces, ¿por qué te importa lo que piense? Preguntó Bakugo, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si lo mirara a propósito. Su piel se volvía más blanca con cada segundo que pasaba. Moriría en cuestión de segundos si Todoroki o Endeavor no cauterizaban sus heridas. Izuku no creía querer que lo hicieran, aunque llegaran en ese preciso instante. Porque todavía recuerdo con cariño al Kacchan con el que era amigo, antes de que todo cambiara. Creo que podríamos haber vuelto a serlo, si de verdad hubiéramos querido. Izuku se encogió de hombros al admitirlo. Pero en cambio, estamos aquí. Sé honesto una vez más antes de que termine. ¿Te arrepientes? Sabía la respuesta, pero necesitaba oírla directamente de la fuente. No. De alguna manera, eso le dolió más de lo que esperaba. Está bien. Te creo. Deku, balbuceó Bakugo, su voz cada vez más baja a medida que su conversación final se acercaba a su conclusión. Sí, Kacchan. Sí, de verdad no, mentías. ¿Por qué? ¿Por qué matarme, si no querías? Preguntó. Parecía genuinamente confundido, el pobre. Es complicado, dijo Izuku, aunque sabía que no era suficiente. Aún sentía la obligación de darle al chico del que una vez fue inseparable la verdad pura una última vez antes del final. Me lastimaste durante años y no perdí la paciencia. Podría soportarlo. Lastimaste a mis amigos, gente que ha visto mi verdadero y horrible yo y se quedó a mi lado de todos modos. Podría soportarlo también. Insultaste a la chica que amo. Eso me acercó, y también lo hizo matar a gente inocente que no hizo nada malo. El silencio mientras luchaba por expresar la verdad era ensordecedor. ¿Qué lo decidió realmente? Izuku mantuvo todos sus dedos a una pulgada de la cara de Bakugo, preparándose para el final. Quería hacerlo él mismo, no dejar que se desangrara y se durmiera solo para no despertar nunca. Izuku quería a Bakugo consciente.
Esos ojos rojos y vacíos se encontraron con los suyos por última vez, sin parpadear. Izuku apartó la mano para mirar bien a Bakugo. Le hiciste daño a mi mamá. El destello de comprensión en el rostro de Bakugo habría sido una satisfacción sin igual para una versión de Izuku que no estuviera tan cansada. Presionó cada uno de los dedos de su mano derecha contra el rostro de Bakugo y dejó que su don hiciera el resto. No ocurrió nada por un momento, pero cuando Izuku ejerció su voluntad a través de su don, el fin llegó en un instante. Bakugo ni siquiera pudo inmutarse antes de que todo su cuerpo, lo que quedaba de él, fuera cenizas esparcidas por el viento. Habría muerto al instante. El pecho de Izuku se encogió al quedarse en blanco, y solo pudo arrodillarse en el lugar donde finalmente lo había terminado mientras veía cómo el cuerpo de Bakugo se lo llevaba la agradable y cálida brisa de verano. Se había acabado. De verdad, se había acabado esta vez. Podía volver a casa con su madre y decirle que estaba a salvo. Podía mirar a sus amigos a los ojos y decirles que ya no corrían peligro solo porque habían decidido apoyarlo. Podía estar con Ochako y no preguntarse a diario si la herirían o la matarían para provocarlo. Izuku Midori ya era libre. El silencio era maravilloso, la quietud parecía cantarle mientras su cuerpo se estremecía con sollozos de alivio. Gritó, rió, lloró y sonrió, y luego se puso de pie. El silencio volvió a la normalidad. Estaba solo, y observaba la ciudad devastada a su alrededor con una mirada distante y calculadora. Izuku respiró su primera bocanada de aire limpio, un hombre transformado por los acontecimientos de la noche. El silencio se rompió con su exhalación suspirándose, y se sintió bien, se sintió correcto. El silencio se rompió nuevamente por un grito, estridente y doloroso, y cada hueso del cuerpo de Izuku, roto o no, sabía que era de Ochako. Se puso de pie y corrió. Trepar hasta la cima de un montón de escombros sin usar las manos fue más difícil de lo que Izuku había previsto. Cayó de culo y luchó por levantarse. Empezaba a perder fuerzas después de todo lo ocurrido con Bakugo. Solo quería tumbarse y dormir. Se puso de pie, pero unas manos fuertes lo ayudaron a levantarse por debajo de los hombros. Kirishima estaba a su lado, con la piel roja y agrietada, pero se mantenía igual que Izuku. Intercambiaron una mirada, e Izuku dudó en hablar. ¿Acaso Kirishima vio lo que le hizo a Bakugo? Kirishima no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Tenía que haberlo visto. Pensaría menos de Izuku ahora que había visto de lo que era capaz cuando se le exigía al límite. Izuku no creía que Kirishima fuera superficial, pero no era poca cosa lo que había hecho, y Kirishima tenía que saberlo. Kirishima mantuvo su mano sobre el hombro de Izuku, y esta desterró la ansiedad que lentamente se acumulaba en su pecho, apretándose alrededor de su corazón y apretando sus entrañas. Sigue adelante, hombre. Hiciste lo que tenías que hacer, y aún quedan cosas por hacer, así que tenemos que seguir adelante. Su tono sombrío y su solemne asentimiento lo decían todo. Izuku le devolvió el asentimiento y siguieron adelante. Kirishima saltó sobre la losa de hormigón que formaba un mirador, desde el cual podrían ver los alrededores a varios kilómetros. Levantó a Izuku por las muñecas. Se tambalearon hasta el borde y contemplaron la ciudad destrozada. Izuku podía ver los límites de la zona de guerra y comprendió que debían estar en medio de una gran ciudad, dado que el área aproximadamente circular donde se había producido la destrucción y la devastación se interrumpió abruptamente, el terreno volvió a ser una carretera sin baches y los restos, edificios que seguían en pie a pesar de su proximidad a las ruinas. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de cuántas personas ya debían haber muerto, por no mencionar a los supervivientes que morirían en los minutos, horas o días venideros cuando no los encontraran y se desangraran o murieran de hambre atrapados bajo sus casas y oficinas. Incluso si cada edificio del campo de batalla hubiera albergado a una sola persona antes de que todo ocurriera, lo cual era imposible a una escala tan grande, miles de vidas habrían muerto para que los héroes pudieran intentar salvar la suya. Miles, en el mejor de los casos. En el peor, decenas de miles. Una oleada de ira y odio hacia sí mismo más que hacia los demás atravesó a Izuku, y supo que era por su culpa que esto había sucedido.
Había engañado a All for One en la USG, y había permitido que su enemistad con Bakugo se intensificara hasta tal punto que esos dos errores se fusionaran y se convirtieran en esto. Dos hombres se encontraban en medio de la ciudad en ruinas, ambos familiares para Izuku. Uno era All for One, con su cuerpo alto y ágil desnudo de cintura para arriba. Su elegante disfraz debía de haber sido destruido en la lucha contra All Might. Solo quedaban tiras de tela rasgadas adheridas a sus muslos, sujetas por los restos de un cinturón. El otro era el mismísimo All Might, pero no como el resto del mundo lo conocía. La verdadera forma demacrada y esquelética del héroe número 1 se encontraba a unas cuantas docenas de metros de All for One, con su traje de héroe andrajoso y ensangrentado colgando como una manta. Su cabello estaba lacio y teñido de rojo, su puño estaba alzado frente a él aunque temblaba, y sus ojos, de un azul penetrante a pesar de la profunda sombra que caía sobre sus hundidos ojos, miraban fijamente a All for One como si aún pudiera convertir todo lo que esos ojos contenían en poder, aunque se le hubiera agotado el tiempo y el poder. Kirishima jadeó y preguntó qué veía, e Izuku tuvo que contenerse para no murmurar la verdadera respuesta y recordar que no todos lo sabían. Solo a unos pocos individuos selectos se les había dicho que All Might tenía una forma verdadera, y le llevó un momento procesar que los débiles zumbidos que oía pertenecían a un helicóptero, probablemente un helicóptero de noticias. Esto era terrible. All Might había perdido. Un brillo en los bordes de la línea de visión de Izuku llamó su atención. Un hombre en llamas volaba hacia All Might y All for One, dejando atrás una figura más pequeña que aterrizó en una punta de hielo que formó del suelo y se deslizó hasta un lugar seguro. Endeavor dejó a su hijo atrás cuando Todoroki se detuvo, y a pesar de la distancia, Izuku creyó ver la conmoción de ver a All Might así obligándolo a retroceder un paso o dos. Asuil lo alcanzó unos momentos después y se agachó a su lado, congelándose por completo en cuanto lo vio todo bien. Los ojos de Izuku recorrieron el área, buscando a Ochako, pues estaba seguro de haberla oído gritar antes. Finalmente la vio de pie en un grupo que reconoció como Illida, Ashido y Ojiro. Estaban más cerca, por lo que Izuku pudo distinguir mejor sus rostros. Todos estaban boquiabiertos, mirando aturdidos a All Might mientras perdía por primera vez. Ochako, sin embargo, era diferente. Lloró abiertamente, lloró por su maestro, mentor y el hombre que la había ayudado a crecer durante los últimos meses. Izuku sintió una pequeña parte de lo que ella sentía, y aunque no era tan cercano a All Might como Ochako, compartía su dolor. Esto simplemente no podía ser cierto. Endeavor se acercó a All for One y su terrible rostro le sonrió al héroe número 2 mientras alzaba una mano contra él. Izuku supo que eso era todo lo que necesitaba para detener el ataque de Endeavor. Puño evanescente. Nada se interpuso en el camino de Endeavor. Se acercó a All for One y el rostro del villano se deformó repentinamente por la conmoción y la rabia. El gancho de derecha de Endeavor impactó y las llamas consumieron a All for One, haciéndolo retroceder unos metros mientras la mitad superior de su cuerpo ardía. All for One se quedó inmóvil un instante, sin molestarse en apagar las llamas que le cubrían la parte superior del cuerpo, y luego giró a la derecha y señaló. Tu interferencia dejó de ser entretenida hace un rato, era Seread, dijo All for One, pero su voz sonaba diferente. Era la segunda personalidad, el anfitrión. Tenko Shimura. Muere como tu patético amigo de la escuela, desaparece y por fin sé útil. All for One se movió tan rápido que las llamas que lo asfixiaban fueron extinguidas por el viento generado por su velocidad, permitiendo que todos vieran lo que uno de los ataques más fuertes de Endeavor le había hecho al villano sin don. Nada en absoluto, aparte de algunas quemaduras superficiales y manchas rojas. ¿Tenía tanta resistencia incluso sin dones? Izuku comenzó a temblar donde estaba parado con Kirishima. Esto era realmente malo. All for One se movió tan rápido que estuvo sobre Aizawa, quien había emergido de los escombros donde se había escondido cuando lo llamaron, en un instante. Los héroes comenzaron a llegar de todas partes, abandonando las batallas con Nomo moribundo y corriendo en ayuda de Aizawa.
Si perdían Erasure, All for One sería realmente imparable sin el poder de All Might para equilibrar el catastrófico desequilibrio de poder entre los héroes presentes y el hombres al que se enfrentaban. Edgesot emergió de los mismos escombros donde se escondía Aizawa, pero su intento de atravesar el cuerpo de All for One solo lo derribó por la dureza de la piel del villano. All for One se detuvo para acercarse a Aizawa, quien intentó cortarlo con un cuchillo, pero este se estrelló contra la garganta de All for One. Es tierno que pienses que eso podría hacerle algo a mi cuerpo perfecto, rió All for One. Extendió la mano y tomó a Aizawa por el cuello sin ninguna resistencia. Parecía que Aizawa estaba concentrando todos sus esfuerzos en mantener abiertos sus brillantes ojos rojos. Vete. Ya no eres un juguete divertido. Un chorro de agua tan fino que era casi invisible cortó el aire y alcanzó a All for One en la nuca. Su piel estaba desgarrada y la sangre le corría por la espalda, lo que le hizo estremecer y soltar a Aizawa, más por la conmoción que por el dolor real, dada la expresión divertida en su rostro. No se curó. Erasure seguía activo. Manual y X-Les emergieron de un escondite y X-Les disparó un láser del ancho de su brazo desde su único ojo cubierto, destrozando la lente que usaba para enfocar su don y disparando un láser de máxima potencia contra All for One sin dudarlo. El rayo colisionó con el pecho de All for One y lo obligó a retroceder un paso, dejando su pecho desnudo ligeramente quemado, igual que el ataque de Endeavor. Endeavor reapareció, habiendo sido lanzado más rápido de lo que jamás habría podido volar por la fuerza repelente de uno de los agujeros negros invertidos de Tirten. Las llamas lo rodearon y Endeavor se convirtió en un torbellino de fuego, ardiendo con más intensidad a medida que acortaba la distancia entre él y All for One. Mt. Lady creció hasta alcanzar su forma gigantesca y arrojó una pequeña figura que resultó ser Kamui Watts, quien envió algunos de sus zarcillos de raíz de madera para levantar a Aizawa y sacarlo de la zona de explosión mientras pasaba sobre él. Estaban despejando el camino para que Endeavor desatara algo masivo, se dio cuenta Izuku, peor que un simple puño evanescente. Sabía que no eras tan bueno como All Might, subcampeón, pero esto es simplemente vergonzoso. All for One se rió entre dientes mientras se mantenía firme y se preparaba para recibir lo que le dieran con esa repugnante sonrisa en su rostro. Lo sé. Dijo Endeavor mientras desaparecía entre las llamas que pasaban del rojo al naranja y al amarillo. He fallado incluso más de lo que creía, así que por eso tengo que dar un paso al frente y ser mejor. Puño llameante, quemadura prominente. Izuku apartó la mirada justo antes de que el ataque estallara, pero aún así tuvo que parpadear para quitarse las manchas de los ojos debido a lo brillante que fue el destello. Quemadura prominente fue el ataque más poderoso de Endeavor. Algunos dijeron que el área donde realizó uno se mantuvo más cálida de lo habitual durante días después. La quemadura prominente estalló, y un torrente de llamas envolvió por completo a All for One, las llamas tan brillantes y la corriente tan grande que el villano ya no pudo ser visto. La noche se convirtió en día mientras Endeavor brillaba como el sol. La quemadura prominente terminó rápidamente, pero sus efectos no iban a ser olvidados por mucho tiempo. Se había cortado una línea en el suelo detrás de donde All for One había estado, y brillaba al rojo vivo. Había derretido una grieta de 400 metros de largo y 10 metros de profundidad en la tierra. Ese era el poder del héroe número 2, que nunca se había acercado ni de cerca a All Might. El cuerpo de Endeavor continuó brillando por unos instantes mientras caía al suelo, de pie en el borde mismo del cráter que había creado con su ataque más poderoso. Sus manos despedían humo, pero se mantuvo erguido y miró fijamente el cráter, esperando. El mundo entero contuvo la respiración mientras todos aguardaban la confirmación de la muerte de All for One. Desgraciadamente, no pudieron tener nada bueno. El cuerpo ennegrecido de All for One saltó del cráter y dejó una estela de fuego y humo a medida que se acercaba a Endeavor. Debió de haber sido golpeado, porque Endeavor ni siquiera intentó defenderse. Debió de necesitar toda su fuerza para mantenerse en pie. All for One no lo golpeó ni lo pateó, pero la fuerza del choque lo lanzó por los aires, alejándolo de él con tanta fuerza que quedó inconsciente incluso antes de tocar el suelo.
Hielo se deslizó por el suelo y se estiró para atrapar a Endeavor, pero solo lo consiguió a medias porque empezó a silbar y a derretirse al contacto con él, y aún así aterrizó con fuerza. Izuku vio a Todoroki corriendo al lado de su padre, y una mezcla de emociones encontradas lo invadió, pero no gritó para detenerlo. Haría lo que quisiera con su padre, e Izuku no lo detendría. «Oh, el hijo del héroe de refuerzo fallido está aquí», exclamó All For One mientras su piel quemada comenzaba a aclararse y su cabello volvía a crecer. Se estaba regenerando. Izuku miró a su alrededor y vio a Aizawa ponerse de pie a toda prisa. Sus gafas protectoras no debían de haberle protegido los ojos del destello de la quemadura de prominencia de Endeavor. El cabello de Aizawa flotaba sobre sus hombros, y la regeneración de All For One se detuvo a la mitad, quedando solo mechones de cabello y piel sana. Y ustedes, héroes, siguen acosándome como moscas, aunque saben que ninguno puede vencerme. Su voz era ronca y seca. Su garganta tampoco debía de haber sanado del todo. Ser un héroe no se trata de hacer lo que sabes que puedes hacer, dijo Aizawa con la voz cargada de emoción. Se trata de hacer lo que sabes que debes hacer, sobre todo si sabes que podrías no sobrevivir para ver cómo se calma el polvo. Otro ataque doble de manual y X les llegó para quemar y cortar el cuerpo debilitado de All For One. Perdió un dedo y un trozo de piel de las costillas. Los ojos rojos de All For One se entrecerraron y, de repente, corrió por el suelo tan rápido que lo único que se podía ver era la nube de polvo que dejaba a su paso. Golpeó a X-Les en la cara con tanta fuerza que su ojo, el que le disparó su don, salió volando por la nuca y salpicó sangre en el suelo tras él. X-Les cayó al suelo mientras su cuerpo se tensaba en el instante de la muerte, y desapareció. Manual lanzó otro chorro de agua tan fino y presurizado que le cortó las puntas de todos los dedos de la mano izquierda, la que había usado para agarrar a Manual por la cabeza. Levantó a Manual del suelo y, a pesar de la falta de puntas de los dedos, lo mantuvo allí sin ningún esfuerzo. ¿Son estos los únicos campeones que tienen ustedes, los llamados héroes?, preguntó All For One con una sonrisa en la voz. Es una demostración patética. All Might ha muerto. Lo abrí en canal como la última vez que me enfrenté a él y salí incluso mejor parado que antes. Todos me atacan como si fuera un monstruo enorme y malvado, pero en realidad él es el culpable de que todos ustedes, héroes, sean tan débiles que apenas pueden hacerme un rasguño cuando no tengo dones con los que defenderme. All Might creó complacencia, construyó una nueva normalidad con sus propias manos. Vi con mis propios ojos cómo los dones nacían, se reproducían y se construían con cada nueva generación, hasta ahora. Se están estancando, no están creciendo. ¿Por qué? All For One arrojó a Manual a un lado como un muñeco de trapo, y se desplomó como tal. No se presionen. Siempre estará All Might para salvarnos. Siempre podemos confiar en nuestro símbolo de la paz. El invencible número 1 siempre nos respaldará. Ya no. Nunca más. Es mi turno ahora, para siempre. All For One se rió y todos se quedaron paralizados. Ni siquiera los héroes profesionales se movieron. Hubo un momento en que pareció que no se oía nada más que esa risa. 13 pasó corriendo junto a Endeavor y Todoroki y se acercó a All For One, quien dejó de reír y la miró con una expresión entre confundida y sorprendida. ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera eres un héroe que lucha contra villanos. ¿Cómo puedes esperar hacer algo aquí? Porque creo que haga lo que haga, mañana saldrá el sol y serás derrotado. 13 destapó todos los dedos de su disfraz y los apuntó hacia All For One. Así que prefiero hacer todo lo posible para que quien dé el golpe final esté un poco más cerca de ese fin. La fuerza de atracción del agujero negro de 13 fue evidente de inmediato. All For One se congeló, los restos de su cabello fueron arrastrados por el aire que lo atravesó hacia 13. Lo que quedaba de sus pantalones ondeó con el viento generado por el agujero negro, y todo su cuerpo se tensó en un esfuerzo por quedarse donde estaba y no ser arrastrado por el don de 13. Se deslizó 1 metro aproximadamente y frunció el ceño, el primer indicio de insatisfacción en él hasta el momento. Los héroes que aún eran capaces de luchar, incluyendo a Aizawa, Mt. Lady, Kamui Woods y el Gesot, corrieron hacia All For One mientras 13 lo sujetaba.
Otro héroe, uno que Izuku no reconoció y que parecía ser un anciano con un traje amarillo y blanco y una capa, salió disparado de entre los escombros cubierto de sangre y se unió a la carrera hacia All for One. La atención de Izuku se centró en All Might, quien se había desplomado justo cuando All for One lo declaró muerto. Estaba rodeado de gente, e Izuku se dio cuenta de que él y Kirishima eran los únicos miembros del Uno, a que se habían quedado quietos cuando la situación se había intensificado. Ochako, Ida, Ashido y Ojiro estaban apiñados alrededor de All Might, mientras Todoroki, con la ayuda de Asui, arrastraba a su padre lejos de la pelea hacia los demás. Izuku miró a Kirishima y ambos saltaron de sus posiciones estratégicas y corrieron hacia sus amigos. Los vieron venir desde lejos, y Ochako se levantó de donde estaba agachada junto a All Might y corrió hacia él sin dudarlo un instante. Chocaron de una forma que habría dolido si hubiera sido cualquier otra persona, y sus brazos lo envolvieron con tanta fuerza que creyó quedarse dormido en ellos. Era tan cálida y suave que se derritió, y ambos cayeron de rodillas al abrazarse, aunque Izuku no tendría más fuerzas para corresponder el abrazo incluso si hubiera podido tocarla sin sus guantes. Su hombro se humedeció con sus lágrimas, y él también se encontró llorando, y todos los sentimientos que había estado manteniendo ocultos lo suficiente como para funcionar volvieron a él con tanta fuerza que inmediatamente se derrumbó en su abrazo. Ella se apartó y lo miró con lágrimas en sus cálidos ojos, y le sonrió con la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Gracias a Dios que estás bien. Sollozó, antes de abrazarlo de nuevo. Gracias, Kirishima, dijo Izuku. Sin él, ya me habrían incinerado. Bakugo jadeó Ochako, y se apartó, sujetándole el rostro con las manos. Está aquí. A Izuku se le formó un nudo en la garganta, pero su voz no se quebró cuando dijo: Bakugo ya no es un problema. La expresión de su rostro le indicó a Izuku que Ochako debía de entender a qué se refería, pero no había tiempo para más conversaciones. Un grito llegó desde la dirección del combate, y los dos se pusieron de pie y se reunieron con los demás justo a tiempo para ver qué estaba pasando. Su mirada pasó de All Might a los profesionales que luchaban contra All for One para no tener que procesar el desastre de sangre y vísceras en el que se había convertido el héroe número 1. Los profesionales azotaban a All for One, y todo su cuerpo estaba cubierto de pequeñas heridas. Cortes de las técnicas de perforación de Edgesot, pequeñas ronchas del veterano cuyo nombre debía ser Gran Torino, dado que Ochako lo reconoció al chocar contra él, un leve moretón en la espalda de cuando Mt. Lady lo pisoteó con tanta fuerza que dejó un cráter en el suelo. Lo estaban desgarrando lentamente, pero él contraatacaba. All for One destrozó el pie y la pierna de Mt. Lady con su fuerza sobrenatural cuando ella lo pisoteó, sacándola del combate. Edgesot parecía perder cada vez más fuerza vital a medida que su ser transformado debilitaba sus filos contra el poderoso cuerpo de All for One. Atacó con furia a Gran Torino cuando el anciano héroe pasó junto a él y le abrió un agujero en el estómago que lo lastimó lo suficiente como para estrellarse de inmediato. Lo único que quedaba para contener a All for One era el agujero negro de Tirten. All for One se agachó y saltó hacia 13, la atracción de su don le dio a su acercamiento más velocidad de la que habría tenido de otra manera. Ella se tensó, probablemente preparada para reducirlo a polvo con su poder cuando la alcanzara. Izuku dio un paso al frente. No quería que uno de sus mentores tomara una vida, sabía cómo se sentía, pero la última vez que había interferido con uno de los ataques de 13, no había terminado bien para él, así que se quedó quieto. All for One no se dejó desintegrar. Pateó el suelo mientras era arrastrado por el aire, y los escombros que pateó lo bloquearon de la vista, haciendo que los trozos de cemento y metal tomaran su lugar y volaran hacia 13, quien se congeló como si estuviera en pánico. Izuku intentó moverse de nuevo, pero no fue necesario. La atracción de agujero negro se invirtió, alejando el aire con tanta fuerza que chocó con los escombros que se acercaban y los destrozó. Un tenue brillo emergió de los agujeros en los dedos de su traje. Izuku se maravilló al ver de cerca su técnica de agujero blanco, obtenida gracias al despertar de su don. Sin embargo, con el agujero blanco que había impulsado a Endeavor antes y el agujero blanco que la salvó de ser aplastada, 13 pareció perder las fuerzas. Se desplomó, jadeando, y quedó inerte. Todos.
Gritó una voz familiar, lo más silenciosamente posible, desde detrás de los estudiantes héroes. Todos se estremecieron y se giraron para ver a Aizawa acercándose y agachándose junto a Olmig, donde comenzó a administrar primeros auxilios al símbolo de la paz. Aún ignorando lo que All for One le había hecho al equipo de Olmig, Izuku dio unos pasos hacia él. No, cállate, susurró Aizawa. Parece que no se ha dado cuenta de que todos están ahí con los ojos y la boca abiertos mientras él se descontrola. Ayúdame a estabilizar a Olmig si quiere ser útil.